estos momentos hay un jaque al comercio mundial eh, por la situación que está ocurriendo precisamente en Canal de Panamá. Y un poco, pues ese título lo que hace es que derive una cantidad de cosas que ustedes van a ver aquí en pantalla. Entonces vamos a arrancar en función de que vamos a hacer lo posible por intentar responder esa pregunta, ¿no? Es una pregunta, pues una pregunta muy grande, es una pregunta que tiene muchas aristas, pero desde lo que está pasando hoy intentaremos darle más o menos respuesta a eso. Lo primero que hay que entender es, bueno, qué públicos nos acompañan hoy? Entonces, pues obviamente se lo pregunté a Rafael, me dijo, pues obviamente pues está Copy, está Adicomex con sus afiliados, están los afiliados de Acopi que son industriales, no me gusta la palabra pequeños, son industriales, todos son industriales y todo el que sea industrial es un grande. Em, y, y pues obviamente está la universidad, es decir, aquí también hay un público académico que necesita probablemente conocer cosas que para los que estamos más grandecitos, pues probablemente sean cosas ya dominadas. Entonces, lo más importante es entender la primera pregunta de tres que vamos a responder para intentar resolver esa gran pregunta problematizadora que es si hay un jaque al comercio mundial por efecto de lo que le pasa al canal de Panamá hoy. La primera pregunta es, ¿por qué se construyó el canal de Panamá? Muy importante entender la historia para entender el presente y poder, digamos, de alguna manera dilucidar o inferir el futuro. Y es cómo nos fuimos a meter en semejante problema. Entonces, ¿cuáles son las causas o qué motivó a que se construyera el canal de Panamá? Y aquí, algunos de los que me conocen saben mi amor por la geografía, es una pasión enorme que tengo desde muy pequeñito por la geografía, me encantan los mapas, me encanta de construir además los mapas. Me han escuchado decir que todos los mapas con los que aprendimos están increíblemente mal hechos, todos están mal hechos, pero de alguna manera nos dan una idea de lo que puede ser, de lo que puede ser ese mundo, ¿no? El mundo es un poco distinto, o más bien bastante distinto a lo que muestran los mapas, pero entendiendo la lógica de que el mapa no es el territorio, nos va a ayudar a entender algunas cositas. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver acá. Lo primero es entender esto que hay acá. Yo diría que entre esta semana y la próxima estamos terminando un nuevo artículo, un artículo nuevo sobre lo que llamamos los choke points, que son aquellos puntos de estrangulamiento del mundo, que son puntos muy importantes para no solo para la geopolítica global, sino para la geoeconomía global. Y aquí hay más o menos una idea de lo que son esos choke points. Hoy podríamos decir que, pues, digamos, hay unos 10 choke points muy importantes en el mundo, pero hay tres que son definitivamente, son increíblemente relevantes para el mundo. Em, yo me voy a mover un poquito por acá con el puntero para ayudarme, de pronto incluso hasta con el marcador, para que vayamos marcando cositas. Por acá, en este puntico que vamos a marcar acá, en esta X que vamos a marcar acá, hay un choke point importante, aquí hay otro choke point súper importante y obviamente el protagonista de la discusión de hoy está por acá. Entonces, digamos que está el estrecho de Malaca, que es el primero que subrayé, que es este que vemos acá. Geográficamente se llama el estrecho de Malaca, así que está ubicado muy cerca de Malasia, digamos que esa punta de la península malaya, que es lo que vemos acá, la puntica esa donde termina esa península malaya, que es el país, uno de los países más competitivos y más ricos del mundo y además que es Singapur. Esto es una zona de tráfico muy densa, digamos, podríamos decir que es la gran autopista, la de más carriles en el mundo, es demasiado cargada. Si nosotros trajéramos esto a la realidad del mundo del día a día de nosotros, diríamos que es como aquella zona en donde hay muchas cámaras de fotodetección, hay mucha fotomulta ahí, y es una zona donde literalmente hay pico y placa, es decir, lo más parecido al mundo de nosotros, y puedo intentar llevar esto a la vida diaria para que lo podamos entender. Y esta es una zona en donde prácticamente hay pico y placa, es decir, es tan densamente transitada que hay que establecer unos controles particulares. Ahí no tenemos, digamos, situaciones de que el ser humano haya tenido que intervenir el territorio para, digamos, hacer canales de acceso o cursos de acceso, pues porque, digamos, es un estrecho. Si bien es un estrecho, pues digamos que el agua discurre ahí con relativa normalidad. En el canal de Suez, digamos que el canal de Suez es una obra que aunque es canal como Panamá, es una obra distinta, digamos, del punto de vista del enfoque estructural e ingenieril es distinto, no tiene esclusas como sí tiene el canal de Panamá,
Y si bien ha tenido pues múltiples eventos a lo largo de la historia, pues digamos que es un canal que no tiene probablemente las complejidades de funcionalidad que podría tener un canal como el Canal de Panamá. El tercer gran choke point entonces es este Canal de Panamá que vemos acá. Eh, y lo que hay que entender es que antes de que estuvieran las líneas rojas que ven en los mapas hoy, en muchas ocasiones, digamos, esas líneas rojas, pues, digamos, marcaron lo que era el comercio, lo que era el comercio mundial. Cuando, cuando se da la motorización, y aquí voy a traer elementos del pasado y del futuro, cuando se da la motorización, es decir, cuando se da la primera gran revolución industrial, por allá a finales del siglo XVIII, con el invento, pues, o la patente de la máquina de vapor por parte de un señor que se llama James Watt, pues se le quiere poner motorización a todo, queremos ponerle motor a todo, absolutamente a todo. Y entonces la motorización no escapa a la navegación. Como, como medio y como modo de transporte, uno podría decir que la navegación es probablemente la más antigua. Si uno piensa, digamos, en los orígenes de la navegación, en la antigua Sumeria o en la Fenicia, lo que sería hoy un país como el Líbano, pues hay vestigios de que esto puede tener, digamos, navegación de corta distancia, navegación sobre las costas, pues casi 6.000 años. Y hace, pues, salvo 2 siglos, tenemos motorización, pero esa motorización, lo que hay que entender es que esa motorización hiperaceleró, fue un gran gatillo de todo este crecimiento y empezamos a ponerle motorización a las embarcaciones. Y esa motorización de las embarcaciones, que se da muy a principios del siglo XIX, pues dice, venga, muy interesante porque ya podemos ir a lugares más lejanos y probablemente más rápidos, pero sin embargo, todavía hay unas cosas que tenemos que resolver y es cómo hacemos esto más eficiente. Entonces, estos canales, particularmente Canal de Suez y Canal de Panamá, realmente son apuestas es por la eficiencia, por la costo-eficiencia, llegar más rápido y poder llegar más barato. En el caso muy particular de Canal de Panamá, que es este que digamos, es el protagonista, como lo decíamos, de la conversación del día de hoy, lo que hay que entender es que hasta el 15 de agosto de 1914, que es el día en que se inaugura oficialmente el Canal de Panamá, es decir, hace un poco más de 100 años, ya casi 110 años, pues lo que había que hacer era, si yo quería conectar, como lo muestra este dibujo con líneas rojas, las dos costas de Estados Unidos, la costa oeste con la costa este o viceversa, pues básicamente lo que yo tenía que hacer era un viaje enorme que tomaba muchísimo tiempo. Obviamente, si pensamos en tiempo, hoy para todos es muy claro que si esto toma tiempo, pues obviamente más tiempo es más dinero, es más costo, la relación famosa de ISO costos, ISO tiempos. Em, y no solo eso, sino que además implicaba o implica, porque todavía se hace de manera muy controlada, la navegación por el sur del continente, en el cono sur, en eso que llamamos el famoso estrecho de Magallanes. ¿Cierto? Magallanes no vamos a hacer toda la historia de los grandes exploradores, pero Magallanes, que era un portugués que terminó sirviendo la corona española, se va con otro grande que es Juan Sebastián Elcano y pasan por allá, por esa parte de abajo de Sudamérica. Y cuando cruzan por debajo de eso que ustedes ven en esa bolita azul, esta bolita azul que ven acá, se encuentra con un mar espectacular aquí, en una calma espectacular y dicen, ¿cómo le vamos a poner a este mar? Entonces pongámosle el Océano Pacífico a esto. Y ahí quedó bautizado el Océano Pacífico. Lo que hay que entender es que esta es una zona de navegación increíblemente compleja, es muy peligrosa, toda digamos, la carga mercante que se da en esta zona es una zona que tiene que ser acompañada por pilotos prácticos y por vigilancia de la Marina chilena. No es que yo me pueda meter ahí como yo quiera, como Pedro por mi casa. Y tiene obviamente una condición, como lo decimos, muy compleja, son mares muy embravecidos. Este cruce es un cruce muy complejo. ¿Qué ocurre? Panamá resuelve esa situación, Panamá resuelve una situación importante y es, les digo que el mapa no es el territorio, pero nos da una idea somera de lo que podría ser el territorio y es, pues básicamente, Estados Unidos toma la iniciativa de terminar el canal, no es Estados Unidos quien lo inicia una misión francesa,
digamos, liderada por Ferdinand de Lesseps, que ya había sido muy exitoso aquí en Canal de Suez. Tristemente, digo yo tristemente para la historia, esa misma misión encabezada por gente muy visionaria, gente que hoy serían como los Elon Musk o como los Steve Jobs o como los Jeff Bezos del mundo de hoy, sino más. Esta gente, pues básicamente lo que hacían que eran transformadores del mundo, querían transformar el mundo de manera positiva. Lo mismo intentaron hacer en Panamá y de manera tristemente no se pudo. Hubo unos temas de enfermedad, unos temas de complejidades muy grandes eh, y no se pudo terminar por esa misión francesa. Después vino una misión americana que no solo intenta construir el canal, sino que en la misma medida eh, colabora, vamos a ponerlo así entre comillas, colabora para que Panamá eh, se separe de Colombia, se independice de Colombia a partir del año 1903. En el año 1904, bajo la presidencia del presidente Roosevelt, valga la redundancia, no Franklin Delano Roosevelt, sino Theodore Roosevelt, el primero, Teddy Roosevelt, empiezan las obras y 10 años después se termina y se abre. ¿Qué es lo que permite esto? Pues lo que estamos viendo acá, una línea azul, que es una línea de muchísimo menor tiempo, muchísima eficiencia, mayor eficiencia, en donde Estados Unidos, pues digamos, se perfila como el gran usuario o el gran beneficiario inicial del canal de Panamá. Uno podría pensar qué ocurre hoy, cómo sería hoy, ¿cierto? Y entonces cuando uno piensa, esto sigue siendo igual, y ahorita podemos hablar de algunas cifras de si eso sigue siendo igual y si Estados Unidos es un gran beneficiado del canal de Panamá. En términos prácticos, para que pasemos a otra diapositiva, en términos prácticos, esto implica, este crucecito que ustedes ven acá, implica cruzar entre 65 u 80 kilómetros más o menos de distancia, esa es la longitud de la zona navegable del canal, versus estos 21.000 kilómetros que hay que hacer si le damos la vuelta al mundo por debajo, o sea, si le damos la vuelta a América por debajo. Entonces, razones para construir el canal, pues obviamente razones sobraban en su momento para construir ese canal. Eh, el canal tiene una historia espectacular, hay miles de historias importantes que fueron moldeando el mundo en el canal. Vamos a contar algunas de ellas, no hay mucho tiempo pues para hacer una discusión sobre todo el tema de historiografía del canal, que es muy bella, pero vamos a traer lo importante para poder entender qué es lo que está pasando hoy. Entonces, eso es lo que ocurre. Aquí es una forma de separarlo, verlo. Le hicimos un zoom básicamente a eso y vuelve y juega. Lo que decimos es, aquí hay un recorrido, que este recorrido, si lo hacemos, por ejemplo, desde un puerto como Long Beach hacia un puerto, o Long Beach o Los Ángeles, si hacemos un puerto, como un puerto hasta Nueva York, esto tomará cerca de unos 8.000 kilómetros versus si hacemos ese mismo recorrido cruzando por Estrecho de Magallanes, como decíamos, que será un recorrido de unos 20.000 kilómetros, es decir, es casi 3 veces la distancia. En términos de costo, pues ni hablar lo que implica eso, y en términos de gestión de riesgo, hoy los que nos gusta la gestión del riesgo logístico decimos, Dios mío, eso ojalá no nos vuelva a tocar hacer eso, porque desde todo punto de vista es una situación indeseable si tuviéramos que volver a retomar estas cosas. Muy bien, y esto es un poco para que entendamos ya desde el punto de vista geográfico, ya esto es un mapa muy actual, que básicamente nos muestra el curso navegable del Canal de Panamá. Esto es una hidrovía, es decir, es una carretera que tiene agua literal. Es un canal húmedo interoceánico, digamos, técnicamente es como se conoce, es un canal húmedo, es decir, es un canal que tiene agua y es interoceánico porque lo que hace, como vimos, es juntar los dos océanos, ¿no? Aquí hay un tema que quisiera resaltar y es básicamente lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a cerrar, vamos a más o menos cerrar con el resaltador. Esto que ustedes ven acá, se dan cuenta que es una zona bastante irregular, esto que hay acá, y es el famoso lago Gatún, ¿no? Por aquí hay otro laguito que la gente a veces se le olvida, muy importante, que es el lago Alajuela. Por aquí lo ven, ¿sí? Si ustedes piensan, digamos, acá, vamos a poner por acá, esto es Centroamérica, esto sería Centroamérica, esto sería Colombia, a la derecha está Colombia, aquí arriba está el océano Atlántico y aquí abajo está el océano Pacífico. Listo, esto es lo que decimos que, digamos, junta a dos ciudades importantes de Panamá, que es la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón, en donde, digamos, Panamá es la zona que está, la ciudad de Panamá es la zona que está hacia el Pacífico y Colón es la zona que está hacia el Atlántico. El problema importante es cuál.
El problema importante es que estos lagos, ya ahorita analizaremos la problemática, pero básicamente el tema está en que estos lagos, particularmente este gran lago que ven acá, el lago Gatún, es el lago que va a servir para hacer todo el tema de operación, va a servir las aguas para la operación del Canal de Panamá. Pero hay que entender una cosa, y es que no es solo, ese lago Atún no es solo el agua para el Canal de Panamá, sino que es el agua, se dice, se estima más o menos que sea también el agua más o menos para el 50% de la población panameña. Entonces, de ese lago dependen unas cosas que nosotros siempre hemos discutido en temas de sostenibilidad. Yo siempre he dicho que el mundo llegará a un momento en que los recursos vitales tendrán que tomar decisiones, si se llevan a aplicaciones industriales o comerciales, o si se las damos a las personas, o si nos alimentamos. Es decir, el agua en el futuro para quién, el agua en el futuro para que no, nos la tomemos nosotros, o el agua en el futuro para las grandes industrias. No deberíamos tener esta discusión, pero va a llegar un mundo en que irremediablemente vamos a tener que tomar las decisiones. O le damos agua a la gente o le damos agua a la industria. Ojalá que no lleguemos a eso, por lo menos no muy pronto. Pero esto es un poco el reflejo de lo que estuvimos construyendo por mucho tiempo. Ahorita hablaremos del desafío que implica hacer eso. Eh, ¿Cómo funciona el canal de Panamá? Entonces, esto es bien interesante porque haciendo el ejercicio, me dio mucho gusto hacer este ejercicio, entre otras, porque dije, mm, he sido muy afortunado en estos 25 años digamos, de vida profesional, tanto en comercio internacional como en logística internacional y supply chain, pues he tenido la enorme fortuna de estar en la zona de influencia del canal más de 10 veces. Pero quería como buscar un momento en el que fuera importante y que les pudiera mostrar, que fuera como una vivencia que nos permite hacer un flashback. Yo no había hecho ese flashback, lo hice en función de esta presentación que armamos y fue para mí muy agradable como encontrarme esos recuerdos de la expectativa que teníamos en un momento en que sabíamos que el canal se iba a volver todavía una cosa más importante y más grande para el mundo. Entonces aquí les voy a mostrar unas fotos, estas fotos son mías, estas fotos son tomadas por mí. Esta es una zona, ahorita les voy a mostrar esto ya en una foto aérea, esto es una especie de diagrama sobre la ampliación del canal de Panamá, ¿cierto? Y en esto tenemos que volver a la historia para esto. Cuando decimos que tenemos que volver a la historia es que cuando se construye el canal de Panamá, cuando se termina en 1914, pues obviamente hay un revuelo mundial por esto, que es un gran logro en la ingeniería. Se dice que, se dice que es la obra de ingeniería más importante de todo el siglo XX, tal vez solo opacada por el túnel que cruza el Canal de la Mancha, que es un túnel submarino, pero hay que entender que esto fue en 1914, es decir, iniciando el siglo XX, y la ingeniería se desarrolló mucho en el siglo pasado, y el Canal de la Mancha es una cosa que se terminó ya casi a finales del siglo XX. Es una maravilla de la ingeniería, es una gran obra de la ingeniería, y esto es supremamente importante. Entonces, claro, aquí hay un diseño, aquí hay una muestra de cómo el canal se iba a ampliar, cómo esas obras, que esta es una foto real, yo estoy tomándole esto a un hablador que hay ahí en esta zona. Si ven ahí arriba se ve parte de la grama, del pasto, ¿cierto? De la hierba que crece ahí. Y esta es la presentación del proyecto. Digo, fantástico, esto es lo que veremos terminado en muy poquito tiempo. Y le tomamos una foto a esto para entender un poco cómo era que ese canal iba a crecer. Voy a comentar, como la idea es que vamos a responder la segunda pregunta, ya respondimos la primera, ¿por qué se construyó el canal de Panamá? Razones, como les digo, miles de razones, explicamos algunas importantes para entender lo que pasa hoy. Y la segunda pregunta es, ¿cómo funciona el canal de Panamá? Porque cómo funciona nos permite entender cuál es el gran problema, la gran situación. Yo no quisiera hablar de crisis todavía, ¿sí? Pero sí hay un tema que es, obviamente hay una restricción compleja, hay una situación que hoy es problemática, que es restrictiva, que hay que entender muy bien para poder darle soluciones. Entonces, ¿qué ocurre? Esto va a sonar supremamente intuitivo para quienes han podido estar muchas veces en el canal o bueno, o con una sola vez que haya ido tiene para entenderlo. Pero quienes no han ido, quienes no han visitado, no han conocido la operación del canal, y yo lo digo también por experiencia propia, la primera vez que fui al canal de Panamá, que probablemente fue por ahí en el año 2002, hace unos 20 años más o menos, eh, yo me imaginaba
que cuando dijeron Canal de Panamá y decía que eso juntaba los dos océanos, lo que yo me imaginé cuando no había ido era que sencillamente, como pasaba en Suez, habían hecho un corte sobre la tierra, ¿sí? Y sobre la tierra lo que habían hecho era dejar que las dos aguas de los dos océanos se juntaran y ahí naturalmente se construyera un canal húmedo interoceánico. Eso es lo que pasa más o menos en Suez, ¿cierto? Pero aquí la historia es distinta y es mucho más compleja además. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que en lo que se encontraron en el istmo, por diseño, por ingeniería, lo que se dijo es, para poder llenar este canal con agua que no sea agua de mar, porque va a ser muy complejo llevar el agua hasta arriba, ya vamos a decir arriba cuánto, ¿cierto? Digamos hasta arriba en la tierra, hay que entender una cosa y es que si nosotros vemos, a mí además digo, este mapa me encanta, o este mapa no, este diagrama, este dibujo, este esquema, me gusta por una razón. Me gusta porque nos fuerza a que tengamos una visión distinta sobre el canal. Esta es la visión, seguramente esto lo hicieron en Estados Unidos, diría yo. Esta visión es la visión del norte hacia abajo, es decir, el que está en el norte, cuando mira hacia el canal, va a ver esto, va a ver que el Pacífico queda a la derecha y va a ver que el Atlántico queda a la izquierda. Nosotros en general, que estamos en el sur del continente, nosotros lo vemos al contrario. Para nosotros, si queremos ver el canal, para nosotros, como tenemos que ver hacia arriba, si estamos en Sudamérica, pues el Pacífico estará al lado izquierdo y el Atlántico estará al lado derecho. Eso ya, aquí desde entrada ya nos están modificando el chip y a mí eso me encanta que nos modifiquen el chip. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que si yo quiero pasar del Océano Pacífico al Océano Atlántico, lo que hay que entender es que los océanos están a 0 metros sobre el nivel del mar. Pues eso suena medio obvio, pero hay que entenderlo. El mar está a 0 metros sobre el nivel del mar. Listo. Salvo si hablamos del mar muerto, que esa es otra discusión. ¿Qué ocurre entonces? Eh, Hay que llevar los buques a esta altura que ustedes están viendo acá. Pareciera ser una altura no muy significativa, son 26 metros, pero eso implica un desafío ingenieril enorme poder hacer eso allá. Entonces, lo que hay que entender, ya lo van a ver también en otras foticos, lo que hay que entender es que los buques llegan por el lado que estén entrando, bien sea del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico, y tienen que ser, literalmente tienen que ser subidos, tienen que ser elevados a esta distancia de 26 metros. ¿Qué ocurre? La magia ocurre en esto que estamos viendo acá, como lo decíamos ahora, el Gran Lago Gatún. Lo primero que hay que decir es que el lago Gatún es un lago artificial, es creado artificialmente por el hombre para servir al Canal de Panamá. La pregunta que me hace alguna gente es, venga, ¿y por qué los problemas se están dando ahora y por qué no antes, que era tan complejo, que no había tanta tecnología, tanto cuento? Y es que el tema es que la tecnología es muy poderosa, a mí me encanta lo que nos permite hacer la tecnología, pero hay un tema que estamos enfrentando acá y es que estamos enfrentando eso que llamamos la madre naturaleza. Es decir, la naturaleza aquí es un tema de el hombre peleando con la naturaleza. Y cuando decimos el hombre peleando con la naturaleza, es que, pues en Panamá históricamente los regímenes de lluvia decían que Panamá es un país en donde en esta zona en particular, que es una zona donde hay mucha, es una zona con un entorno selvático muy importante, muy parecido a lo que tenemos nosotros en la selva chocuana, por ejemplo, en la zona del Darién o en el Urabá antioqueño chocuano. Se parece mucho desde el punto de vista de cómo cómo se ven las montañas, cómo se ve la tierra, muchísima agua. Y era una zona en la que llovía entre 8 y 9 meses al año. Eran, digamos, como lo normal. Obvio, el clima también es unas ciclicidades. También hay ciclicidades en el clima. No, no siempre llueve igual. Y no todo es, y no todo es una causa, y eso hay que entenderlo muy bien. Ojo, no todo lo que está pasando hoy es una causa antrópica. Es decir, no todo es generado por el hombre. También hay unas ciclicidades. Lo que pasa es que hay que entender que se juntan una cantidad de variables que hacen que esto sea más complejo. Para entender el mapita, este dibujito, entonces, este esquemita, ¿qué hace el lago Gatún? El lago Gatún, que es un lago de agua dulce, ¿cierto? Freshwater, como dicen los americanos. Yo no sé si sea dulce, pero por lo menos fresca sí parece que es. Y esa agua fresca, esa agua dulce, lo que hace es que sirve para llenar estas esclusas, que es como se llama técnicamente esto que ustedes están viendo, que son especies de piscinas o unas tinas,
en donde lo que yo hago es que yo voy llenando acá, ¿sí? Cuando esto está lleno, paso el buque, vuelvo a llenar, paso el buque, vuelvo a llenar, paso el buque, vuelvo a llenar. De tal forma que, pues, un buque tiene que hacer esta subida y esta bajada varias veces para poder pasar de un océano a otro. ¿Qué ocurre? La enorme demanda que tiene este lago, que como decimos, repito, no es un lago creado, bueno, digamos, en su inicio sí pensando mucho en la funcionalidad del canal, pero ahora también tenemos que entender que es un lago que sirve a la población, es decir, sirve para darle agua a la población panameña. Hay una complejidad, hay una dualidad muy compleja sobre qué hacer con eso. Entonces, si no llueve, pues obviamente los niveles del lago bajan y al bajar los niveles del lago, pues obviamente no voy a poder servir funcionalmente como el canal que probablemente lo necesita. Entonces tengo que empezar a restringir, ¿cierto? Yo no estoy hablando de parar la operación, pero sí empezarlo a restringir. Y aquí vamos a hablar un poco de la ingeniería que se creó para hacer esto mejor. Entonces, aunque no lo crean ustedes, ese señor que ven ahí soy yo, hace un poquito más de 10 años, creo yo, 10 años por ahí. Y estamos justo en la zona de construcción de la ampliación del Canal de Panamá. ¿Sí? Ahí estamos. Estamos visitando, fuimos de los primeros visitantes que llegaron ahí cuando esto se abrió, es un centro de visitantes, y la idea era conocer la dimensión de las obras. Esto es sobrecogedor, es decir, el impacto que genera en uno ver semejante obra, es decir, el tamaño de una obra como estas, pues es verdaderamente impresionante. Esto es lo que son las famosas esclusas, ¿cierto? Estamos en la zona de visitantes de Miraflores, que es la zona que da hacia el Pacífico, ¿sí? La zona que está cerquita a la ciudad de Panamá. Entonces, para quienes no han tenido el gusto de ir, seguramente lo van a hacer. Muy importante que lo hagan si son personas que están en logística, en negocios internacionales, en comercio exterior. Esto nos da una idea de cómo funcionan las esclusas. Como se dan cuenta acá, estas esclusas, lo que hay aquí es literalmente es un llenado de agua. Y si ustedes ven la diferencia de niveles entre una esclusa y otra, eso es lo que demanda mucha agua. Ustedes ven el color del agua. El color del agua es más color de lago que agua de mar, ¿cierto? Es todo el agua que proviene de precisamente del lago Gatún y del lago Alajuela en algunos casos. Aquí estamos viendo una operación de aproximación de una motonave. Esta es una motonave de la línea NYK que se está aproximando, viene navegando por el curso del canal y va en el sentido del Atlántico hacia el Pacífico. ¿Listo? Por allá se ve el nuevo puente, el puente Centenario, ya se alcanza a ver por acá, es una fotico un poquito más de cerca. Y aquí se empieza a ver la operación. El buque está empezando a entrar en el curso de acción, en el curso de navegación del canal, de las esclusas en este caso en particular. Por aquí vemos un remolcadorcito que está haciendo la labor de acuadramiento para que no nos pasen cosas, digamos, que no queremos con el buque. Ya están por aquí las mulitas, que son estos elementos ferroviarios que lo que hacen es tensar con los cabos del buque. Ellos no tienen ninguna función de impulsar, ni de arrastrar, ni de traccionar. Simplemente lo que hacen es tensar estas guayas, estos cabos, porque lo que hay que entender es que en este caso los buques fueron diseñados para que pudieran caber de manera, digamos, muy eficiente en esas esclusas y no se pueden cometer errores ahí porque los gáleos son muy pequeñitos. Cuando uno tiene la oportunidad de subirse a un buque y hacer el cruce de canal, si uno está de buena, si le permiten hacerlo, uno puede, cuando el buque está cruzando, uno puede mirar hacia abajo y uno se va a dar cuenta que básicamente en algunos casos, dependiendo del tamaño del buque, hay cerca de 1 metro a la pared. Es una cosa que de verdad es impresionante, impresiona mucho poder ver eso. Aquí ya está haciendo el cruce, como ven es una motonave de un tamaño interesante. Y lo que hay aquí es lo que llamamos un famoso buque Panamax. Vamos a hablar un poquito también de eso, si el tiempo nos da, para que desarrollemos eso que es ese tema del Panamax. Y aquí ya está la zona de salida, ¿cierto? Digamos que es la zona de salida. Como ustedes ven, seguimos manejando distintos niveles y ya cuando el buque entra en esta esclusa y sale, lo dejamos salir, pues básicamente aquí hay una igualación de niveles y en este caso él sale del Pacífico hacia el Atlántico. Perfecto. Por allá ven las grúas pórtico de Ciudad de Panamá, el puerto de Balboa particularmente, y esa es la operación. Así opera, ¿no? Entramos por un lado,
subimos los buques, navegamos en ese curso de unos 65, entre 65 y 80 kilómetros, volvemos y lo bajamos y lo dejamos, lo liberamos para que haga el cruce. Eso que funcionalmente explico de manera rápida, pues tiene todas las complejidades desde el punto de vista ingenieril y de funcionamiento. Cada grupo para que entendamos lo que se llama la demanda hídrica, la demanda hídrica de esto son 100 millones de litros por cada esclusa, por cada juego de esclusa que ustedes ven, por cada espaciecito, por cada piscina. Es mucha la demanda hídrica. Son 100 millones de litros que además se tienen que inyectar en 8 segundos. 8 segundos. Es decir, tengo 8 segundos para llenar 100 millones de litros. Entiendan esa demanda hídrica. Es enorme la demanda hídrica de una operación como esta. Muy bien. Esto es una foto, esta sí no es mía, esta foto es de Unive. Y aquí estamos viendo lo que les mostré antes. Se supone que yo estaba parado acá, donde ustedes vieron la fotico, que yo me paré a ver las obras. Mire, yo estaba parado acá, ¿sí? Para que entendamos la dimensión de lo que implica este cuento. Esto es Cocolí y aquí hay, digamos, esto es la nueva ingeniería. La nueva ingeniería es que ustedes siguen viendo, como se ve acá, ustedes siguen viendo las esclusas, existe el juego esclusas, pero esto es lo nuevo. Lo realmente novedoso es esto. Lo realmente novedoso es esto que están viendo acá, que no son esclusas, sino unas tinas. Esas tinas son tinas de reciclaje de agua. Esta agua, esto es muy eficiente en función de que yo puedo reciclar y se espera que esto llegue a tener unas eficiencias de hasta 60% de ahorro en agua. Yo puedo reciclar varias veces el agua, pero el agua no la puedo reciclar eternamente. El agua va perdiendo propiedades, ¿sí? Va perdiendo propiedades, se llena de densidades, se llena de sedimentos, se evapora, obviamente, hay una parte que se evapora, es decir, cambia físico-químicamente el agua y no puedo estar reciclándola todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sin embargo, es un tema muy eficiente. Entonces, miren que es una obra descomunal. Como les digo, la demanda hídrica es enorme y si no nos está lloviendo y si no tenemos agua, pues obviamente hay un tema ahí que hay que resolver, ¿cierto? Y además la dicotomía que les decía de lleno el canal o le doy agua a la gente. Es un tema que hay que analizar por qué está pasando lo que está pasando. Pensemos esto un poco, el canal en cifras, y es bien interesante entender esto, y es cuando se da la ampliación, como lo vemos acá, las esclusas de Miraflores, las esclusas de Cocolí y digamos, las del lago Gatún, ¿no? De que por aquí está el Atlántico y por aquí está el Pacífico. Pues obviamente lo que hay que entender es que cuando se hace Canal de Panamá inicialmente, es solamente este bracito que voy a pintar por acá. Este bracito es el brazo que inicialmente estaba, para el cual se construyó el lago Gatún, para el cual se hicieron todas las obras hidráulicas, todo el tema. ¿Qué hacemos? A partir del año 2006, un poquito la aproximación política de esto, y es que no sé si para todos está claro, y debe haber gente muy joven acá también que son estudiantes que ni siquiera vivieron esta historia que voy a contar, y es que en un tratado, recuerden que lo construyen los americanos, los norteamericanos construyen el canal, obviamente toman el canal, operan el canal, se supone que iban a ser los propietarios del canal. La idea de Roosevelt era que Estados Unidos nunca dejara el canal a menos que se demostrara que, que Panamá era un país que podía hacerlo. Recuerden que cuando esto se construyó, Panamá, solo un año después de ser república, se empezó a construir esto. Es decir, en la mente de Roosevelt no estaba una Panamá desarrollada, juiciosa, democrática como país. Eso no estaba. Es decir, estaban ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo. Y Roosevelt dice, si ese país es juicioso, en algún momento en el futuro, por allá muy adelante, se les entregará. De resto, Estados Unidos debe ejercer el control del canal de Suez. Es decir, no quería repetir la historia del canal de Suez en sentido, lo voy a explicar en el sentido de que lo construyeron los franceses, pero hoy el canal de Suez es propiedad de Egipto. Decían, no nos gusta esa gestión que se está haciendo. Hoy no podríamos decir que lo hace mal, lo hace muy bien, pero había dudas frente a eso. Entonces se construye un canal y Roosevelt dice, el presidente Teddy Roosevelt dice, este es un canal que como está construido le servirá al mundo, como está construido 300 años, 3 siglos, ¿sí? Lo que Teddy Roosevelt no sabe es el impulso que va a tener el desarrollo que va a tener el transporte marítimo.
Jamás se imaginó que iba a haber un loquito que se llamaba Malcolm McLean, por ejemplo, que se iba a inventar el contenedor en el 56. No sabía eso. Teddy Roosevelt no se imaginó que eso iba a pasar. Entonces, rápidamente el canal, entre la década del 70 y el 80, el canal se quedó, vamos a decirlo, pequeño en función del tamaño de las embarcaciones que tenemos hoy, ¿Y cuál es su hermanita chiquita? 70 u 80. Es decir, hace ya mucho Su rato que hermanita. sabíamos que el canal se había No. quedado pequeñito. Voy a pedir el favor a alguien que, porfa, ahí que nos colabore con el silencio. Muy bien, muchas gracias. Eh, Resulta entonces que, ¿qué ocurre? Eh, Hay un acuerdo entre presidentes, que es el tratado de Carter y Torrijos. Voy a decir presidentes, ¿no? Hay quienes dicen que Omar Torrijos era más un dictador que un presidente, pero el presidente Carter, que es el presidente de Estados Unidos, le dice al presidente Torrijos, ok, vamos a hacer un tratado en el que se le devuelve a fin de este siglo, es decir, a fines del siglo pasado, se le devuelve el canal a Panamá, ustedes van a empezar a operar, pero lo vamos a hacer como una especie de cooperación. Panamá recibe entonces el canal terminando el siglo pasado, y rápidamente se mueve hacia un tema de, bueno, ¿ampliamos o no ampliamos? Como esto es un tema de interés nacional y global, entonces lo que se dice es, hay que hacer un juego político legal para que esto lo podamos hacer. Es decir, hay que hacer un plebiscito. Al pueblo de Panamá hay que preguntarle si quieren canal o no. Hay que preguntarle. Se le pregunta al pueblo de Panamá si quieren ampliación de canal. El pueblo de Panamá, en 99% dice efectivamente queremos que se haga una ampliación y empiezan las obras. La idea era tener las obras del canal ampliado, es decir, esta patica que vemos acá, las de Cocoli, tenerlas ampliadas para el centenario del canal, que era en agosto de 2014, por una cantidad de situaciones que se dan con los contratistas, retrasos, sobrecostos, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de lo que pasó, termina en 2016. Esto implica entonces, lo que tenemos que entender es que esto implica entonces una nueva exigencia para el canal, una nueva exigencia para el canal. Y esa nueva exigencia para el canal implica que necesitamos tener toda la oferta hídrica para que el canal pueda funcionar. Si llueve como llovía antes, probablemente no haya problema. Pero si no llueve como llovía antes, ahí empezamos a tener una restricción. ¿Listo? Simplemente quería comentarles para que me imagino que somos casi 180 personas que estamos acá, probablemente haya gente de otros países, muy seguramente, pero importante entender, por ejemplo, estos datos. Miren, un dato como este, ¿cierto? Toneladas de carga que transitaron por el año fiscal 2021 a través del Canal de Panamá. Miren que es una vía cortica, chiquitica, son 80 kilómetros. Colombia, nuestro país, donde nosotros estamos, Colombia mueve cerca de 150 millones de toneladas métricas al año, ¿cierto? En todo el país. Y este es un país grande. Es el tercer país más grande en extensión de Sudamérica y el segundo más poblado, ¿sí? Que se mueve mucha carga. Y son cerca de 150 millones. O sea, miren todo lo que mueve el Canal de Panamá. Es una cosa enorme, es bárbara el nivel, el volumen de todo lo que se mueve por acá. Y este dato no es menos relevante y es lo que implica para un país como Panamá recibir los ingresos de ese canal. Son 4.2 billones, es decir, cerca de 4.200 millones de dólares al año pasado, lo que recibe el canal por ingresos por esto. Mucha gente a veces dice que es lo más importante en términos de ingresos para Panamá. No, no lo es, no es el más importante, pero sí es muy importante para Panamá, muy importante. Para un país del tamaño de la población de Panamá, esta cifra es supremamente importante. Muy bien. Tercera y última pregunta entonces que vamos a desarrollar. ¿Cuál es entonces la problemática? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos está pasando? Pero la problemática lo que hay que entender es, ya lo hemos repetido, aquí está otra vez el lago Gatún por acá, el lago Alajuela, y hay que entender lo que implica que haya un fenómeno de sequía en Panamá. Hay que entender eso, cuál es la dimensión de eso. Aquí hay varios radares, ¿no? Uno en geoeconomía pinta radares y empieza a encontrar cuáles de esos radares, los primeros radares son los que mayor afectación tienen desde el punto de vista, pues, digamos, de lo que implica vivir esta situación que se está viviendo hoy. ¿Cómo opera en términos generales el canal y cuáles son las restricciones del canal? Entonces, lo primero que habría que entender, a mí mucha gente me dice, venga, nosotros vamos a ver esos buques hipergrandotes cruzar por el canal. Se refieren en general, si hablamos de carga contenerizada, los buques Megamax, y digamos si se refieren a graneles, a los Valemax, por ejemplo, y si estamos hablando de petroleros o de barcos que transportan
graneles líquidos o energéticos, por ejemplo, pues nos referimos a buques ULSC o VLCC, los ultra largos o los muy largos o los muy grandes o ultra grandes. Y obviamente hay unos que no pasan por Canal de Panamá. Hay unos que son tan grandes que incluso con el canal ampliado no van a poder pasar por ahí. Pero lo interesante es entender cuánto es eso de toda la flota mercante. Y resulta que con el canal ampliado por Panamá puede pasar el 96,8% de la flota mercante. Es decir, casi toda la flota hoy del mundo puede pasar por Canal de Panamá, salvo esos buques de última generación, son los famosos Megamax contenerizados, como decíamos, los Valemax, si estamos hablando de temas de graneles, y los ULSC o VLCC si hablamos de tema de transporte de energéticos. El resto pasa por ahí. Entonces, eso nos manda un mensaje y es que el canal de Panamá hoy tiene una capacidad grande en el sentido de poder absorber muchísima flota. Pero también lo importante es que Panamá, por esa función que tiene como choke point, lo que hay que entender, el choke point es un punto de estrangulamiento. Eso traduce, digamos, la mejor traducción al español sería eso, que es un punto de estrangulamiento. Como es un punto de estrangulamiento, es un embudo y hace que, digamos, el comercio tenga que pasar obligado, pues una obligación, tiene que juntarse para pasar por ahí. Eso le da una relevancia enorme desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico y geoeconómico a Panamá. ¿Eso en qué se traduce en términos prácticos desde la operación logística internacional? Pues que este punto conecta cerca de 180 rutas. Digamos que todo lo que pasa, ese diseño logístico que se centra en Panamá, llega a casi 2.000 puertos en el mundo y sirve a 170 países en el mundo. Lo cual quiere decir que si somos cerca de 200 naciones reconocidas en ONU, pues esto es más del 85%, casi 90% de los países a los que de alguna forma el canal de Panamá sirve. Es decir, eso es lo que está en juego en el evento en que se dé una cosa que no quisiéramos, y era que se restringieran de alguna forma las operaciones. Es decir, hoy están restringidas, pero la restricción probablemente no es tan grande como uno pudiera imaginar. Es compleja. No, no quiero minimizar lo que está pasando, pero probablemente hoy todavía no es tan compleja como probablemente uno se imagina que esté haciendo. Importante entender también, importante entender que por estos puntos, digamos, por estos puntos, por estos choke points, en Panamá pasa entre el 3 y el 5% del comercio mundial. Uno diría, pero pues no, tampoco es que sea mucho, pero esto es muy relevante si tenemos en cuenta no necesariamente el volumen de comercio, no necesariamente el volumen de comercio, sino la capacidad de conexión que tiene Panamá y la variedad enorme de productos que pasan por Panamá. Panamá, todos los productos y la tragedia verdaderamente para el mundo. Eso es lo que esperamos eh, que no nos ocurra. Muy bien. Como la pregunta es, ¿cuál es la problemática? ¿Qué está pasando? Entonces, claro, dado todo esto que estamos diciendo, todo esto que estamos comentando, entonces estos son datos del diario El Mercantil, dice esta persona que es muy importante, es una lista de transporte importante, reconocida, que es Cara. Cara dice, la situación de Panamá ha provocado un aumento de fletes en las rutas que lo cruzan. Eso dijo ella, ¿cierto? Y lo dijo esta semana. Entonces uno dice, vamos a mirar si sí, ¿cierto? Miremos si sí está pasando eso. Ya le vamos a decir cómo podemos analizar eso y cómo podemos mirar para todos. Y este otro señor, que es el director de una empresa muy importante de transporte de gas licuado petróleo, ha dicho que uno se puede saltar la cola en el canal de Panamá, pero que es inmensamente costoso. ¿Por qué está diciendo eso? Porque se generó un ruido enorme al saber que un buque que venía con GLP, con gas licuado petróleo, pagó estuvo muy cerquita de pagar 2,4 millones de dólares para saltarse la cola, ¿sí? 2,4 millones para saltarse la cola. Y uno dice, eso es como, dígame, ¿a quién no le da rabia que uno esté haciendo una cola y se le metan, ¿cierto? En Colombia somos expertos en eso, creo yo que en Latinoamérica también. En Colombia somos los campeones en meternos en fila. Hay gente que negocia los puestos y todo. Todos aquí lo sabemos. Ya eso, cada quien verá si paga o no paga. Pero resulta que en el canal de Panamá eso es una práctica que es una práctica histórica, ¿sí?
y se da además por subasta, es decir, es una subasta. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues claro, se generó un enorme revuelo porque históricamente cosas como estas, es decir, no pasa regularmente, pero los niveles de precio que se están pagando es lo que está generando ese escándalo, que es demasiado alto. Pero ya el año pasado se había pagado uno cercano a los 2 millones de dólares. ¿Por qué se da esto? Se da porque algunas navieras o algunos armadores no reservan o cancelan reservas y hay espacios que quedan ahí vacíos. ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad del Canal de Panamá? Para que entendamos esto, en Panamá hay como una especie de superministerio que es la ACP, que es la autoridad del Canal de Panamá, que es la que administra esto. Y la persona, porque hay que poner obviamente una persona, esa persona que es Ricardo Vázquez, esa persona, Ricardo Vázquez, su cargo es el administrador del Canal de Panamá. Él es el administrador y es como si fuese una especie de superministro, es decir, es una persona muy importante, digamos, en todo lo que implica gestionar esta gran empresa que es la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Qué han dicho? Vamos a mantener una alerta, que es una alerta estado 3. Esa alerta estado 3 es una alerta que nos va diciendo cómo vamos a ir desactivando o cómo vamos a ir restringiendo la operación del canal. Inicialmente estaba hasta septiembre, ya, o sea, todo el mes de septiembre, ya lo alargaron un poco más. Se dice que probablemente hasta una fecha indefinida 2024, porque hay que seguir monitoreando lo que va a pasar. Y en el caso particular de las subastas, para que pensemos en lo que está diciendo este señor, dicen, el tema de las subastas solo va a estar activo hasta el 30 de septiembre. Es decir, tenemos más o menos unos 15 días más en donde situaciones como este de la subasta, de que yo soy capaz de pagar para que me dejen pasar, yo me meto en la fila para que me dejen pasar, solo estará hasta el 30 de septiembre. ¿Cuál es la idea? La idea es que se haga esto de manera un poco más organizada para no generar un ambiente en el que esto, ya sabemos cómo funciona la industria marítima, sabemos cómo funciona el comercio, la idea es no llevar esto a niveles demasiado altos. ¿Qué hay que entender? El doble rasero. Si yo fuera la autoridad del Canal de Panamá, yo diría, pero esa plática me sirve mucho, esa plática es supremamente importante. Para mí, 2,5 millones de dólares sigue siendo un recurso muy importante. El derecho permite que se haga eso, es decir, las leyes que operan el canal permiten que eso se haga. A mí no me sobra la plata, es un momento complejo, pero no queremos que esto se vuelva una situación de un excesivo, pues digamos, de un tema de abuso, ¿no? Un tema de especulación complejo que después no seamos capaces de parar. Entonces, en eso, digamos, está un poco el tema. Muy bien. Esto que ven acá esto que ven acá es la foto de hoy. Esto es ahorita en la mañana. Esto es cómo se ve realmente en general, todos los días se ve más o menos así, más o menos así. Aquí tenemos el Océano Atlántico arriba, por aquí está el Océano Atlántico y por aquí está el Océano Pacífico. Esto que es la información que nos regala gratuitamente Vessel Finder, nos permite entender que digamos que a mí me genera tranquilidad. ¿En qué sentido? Me genera tranquilidad en el sentido en que yo lo veo. Obviamente esto requiere que le hagamos muchísimo más zoom para entender, por ejemplo, en la parte del Pacífico, el nivel de dispersión que tienen las naves, ¿cierto? Digamos que lo normal es ver esto así, en este círculo que estoy haciendo. Lo que no es tan normal es ver este nivel de dispersión. Ese no es tan normal. Es decir, esto sí nos está indicando que se empieza a estrangular lo que decíamos, se empieza a estrangular. ¿Qué nos da tranquilidad? Relativa tranquilidad. La relativa tranquilidad nos la da esta densidad, es decir, la operación está, los buques siguen pasando. ¿Qué hay que entender? Cada vector que ustedes ven acá es una motonave que está identificada por el sistema AIS. Si usted entra a esta aplicación, que la puede tener gratis en su teléfono o en el desktop, pues usted puede a través de la aplicación tocar todos estos vectorcitos y le va a decir qué embarcaciones y le da, digamos, todo el tema de identificación y de nomenclatura marítima de ese buque, le permite identificar qué buque es. El puntico del vector indica la dirección, indica hacia dónde va, ¿cierto? Entonces, digamos, si este buquecito, entonces me voy a arriesgar a decir que este buque tiene una cara que va para Cartagena o Barranquilla, que no puede con ella. ¿Listo? Y probablemente este buque que va por aquí tiene una cara que va para Caucedo, que no puede con ella. ¿Listo? Y lo mismo vamos viendo, unos que van saliendo, unos que van entrando. Fantástico esto que se ve hoy porque vemos el canal operando. Repito, preocupación. La preocupación es esta dispersión que tenemos acá.
No deberíamos dejar que eso se llene y se llene y se llene de buques. Cada vez es muy costoso, hay mucho costo ahí, listo. Por eso Cara decía, ya empezamos a ver el aumento de fletes por efecto de lo que está pasando aquí. Que hay que entender, si tenemos un montón de buques fondeados por acá esperando días y días y días, digamos que hemos tenido elevación en los tiempos de espera, son distintos los, eso hay que decirlo, porque no todo el mundo lo sabe, son distintos los tiempos de espera para buques que llevan pasajeros, distintos los tiempos de espera para buques que llevan contenedores y distintos los tiempos de espera para buques que llevan graneles o que llevan energéticos. Hemos visto cosas complejas, por ejemplo, como espera de hasta 11 días para portacontenedores. Lo que les puedo asegurar es que eso seguramente se va a traducir en un alza. Muy bien, como ya estamos acercándonos al final, ya tenemos que empezar a ir cerrando. Entonces miremos algunos indicadores que son importantes para mirar esto. Esto es lo que llamamos el Global Schedule Reliability. No, esto es de Sea Intelligence, esto sale cada 2 meses, es decir, cada 2 meses es que nos muestran 2 meses atrás. Como no se ha acabado septiembre todavía, cuando se acabe septiembre y empiece octubre, veremos el de agosto. Todavía no sabemos, es decir, todavía no conocemos el de agosto, pero vamos a arriesgarnos a hacer un poquito de brujería logística. Y en ese tema de quiromancia logística, de leer la mano de lo que está pasando, vamos a decir que ya venía en una posición estable, veníamos subiendo. Lo que ven aquí, esta es la que nos importa particularmente para este año, la que estoy subrayando, que es 2023, venía sobre niveles de 64,5%. ¿Yo qué me voy a arriesgar a decir? Me voy a arriesgar a decir que esto va a caer un poquito. Es decir, la afectación, si ustedes vieron, pasa solo el 3% del comercio a nivel digamos, de volumen, pero sí hay una cantidad importante de buques que van a pasar por ahí. Para que hablemos de cuántos buques pasan, uno se imagina una operación enorme y uno dice, no, por aquí pasan todos los buques del mundo. Oh, tranquilo, eso tiene unos controles. ¿Cuáles son los controles? Entonces, en general, nosotros estamos cuando el canal opera a plena normalidad, en las dos esclusas que ustedes vieron, en las esclusas Panamax y en las Neo-Panamax, lo normal es que en un día se muevan 36 embarcaciones. Es lo normal. Es el promedio anual de movimientos. Hoy, ¿cómo está? Hoy está en 32. Se están moviendo 10 buques Neo-Panamax, es decir, 10 buques con la dimensión para las nuevas esclusas, para la nueva operación, y 22 Panamax. Es decir, frente al promedio relativo, frente al promedio de todos los días, se están dejando de mover 4 embarcaciones, ¿sí? ¿Qué hay que entender? Pues obviamente que esas 4 embarcaciones son un poquito más del 10% de la operación. Y si yo empiezo a multiplicar esos 4 por el mes, pues son 120 al mes. ¿Y cuántos son 120 buques al mes? Pongamos que tengan un promedio de entre 8.000 y 12.000 TEUs, si hablamos solo de TEUs, pues ahí empieza esto a tomar una dimensión grandota, ¿sí? Es en la escala. Lo que hay que ver es la escala, ¿sí? De este cuento. Y esto que es de ahorita, 14 de septiembre, lo bajamos antecitos de arrancar esta webinar. Este es el dato del duty. Los que me conocen y los que nos seguimos en redes saben que yo soy religioso con esto, lo publico todos los jueves, una vez sale. Esto sale en Londres a las 12 del día más o menos, 12 del día de allá. Y entonces ya tenemos el dato de hoy. El indicador, este es el indicador para ocho trayectos muy importantes en contenerizaciones, en carga contenerizada para contenedores de 40 pies para FEUS. Nos dice que hoy está sobre 1561. Listo. Entonces uno dice, ok, hay un leve descenso, pero hay que entender que esto es el agregado. Este es de las 8 rutas más importantes. ¿Le podemos hacer un zoom a esto? Es la pregunta. Sí, claro, le podemos hacer un zoom a esto, la pregunta, y este es el que nos importa. Entonces, ¿cuál es el que nos está interesando? El que nos está interesando que puede verse mayormente afectado a nivel de este indicador, que es el índice mundial de contenerizaciones, es este amiguito que tenemos acá, que es el índice de Drewry de contenerización que va de Shanghái a Nueva York. ¿Por qué ese? Porque ese es el que precisamente viene todo el tráfico de China, alguno de ese tráfico de China para incluso en la costa oeste de los Estados Unidos y después ahí sí cruza el canal de Panamá para llegar a Nueva York. Es decir, este es comillas, sería el gran afectado de esto. ¿Qué estamos viendo? Que sí viene para arriba,
pero particularmente a este corte todavía no vemos un alza. Ojo, el mensaje es todavía no vemos un alza. Es decir, aún es temprano, y eso siempre pasa en logística, aún es temprano para ver estas alzas. Hay gente que ya me está diciendo, ya me están llamando a decirme que van a alzar. ¿Qué es más fácil que pase? Que la pregunta importante para los industriales, para las personas que son exportadoras o comercializadoras es, a mí no me asusta tanto el tema del comportamiento del flete porque nosotros ya hemos sido más bien elásticos a eso. Es decir, la gente se inventa mil cosas para poder responder. A mí, ¿qué me preocupa más? Me preocupa más el reliability, la confiabilidad. Esa sí me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando cae la confiabilidad, lo que nos estás diciendo es que, claro, el flete probablemente no está tan alto, pero no hay servicios. Y entonces, si no hay servicios, ¿yo qué hago? Porque yo puedo decir, yo voy al banco y presto plata para pagar el flete, pero si no hay servicios, ¿cómo hago? Entonces, eso es lo que puede empezar a pasar. La ralentización, lo que llamamos nosotros el bullwhip effect o el efecto látigo, ese efecto disparado de tanto paro puede hacer que se empiecen a desactivar. Y claro, hay que pensar en las soluciones hacia adelante, ¿no? ¿Qué está pensando el naviero? ¿Qué está pensando el armador? ¿Qué está pensando la gente de carga internacional? ¿Qué están pensando los puertos? ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Muy bien. ¿Qué hicimos entonces? Retomemos el tema para entender qué pasó. O sea, también hay que entender que no solo hay un tema de demanda hídrica superior, sino que además hemos crecido el tamaño de las embarcaciones en la medida en que hemos avanzado. Ni más faltaba, pues que para eso avanza el mundo. Pero eso ha generado complejidades. Entonces aquí hay un poco lo que es los viejos sistemas Panamax, que sirven tanto para contenedores como para graneles, y están los New Panamax, ¿no? Hay que entender que esto ha tenido una evolución importante, y esta evolución importante desde el punto de vista de tamaño también implica una mayor exigencia. ¿Por qué una mayor exigencia? Porque si yo tengo un calado de buque mucho más grande, pues obviamente necesito mucho más nivel en las zonas, en el curso navegable para que esto pueda suceder. ¿Qué es lo que uno diría? Bueno, una solución, pues una solución particular, porque nos piden que pensemos en soluciones, una solución es temporalmente hacer un pasito hacia atrás, ¿cierto? Es decir, empezar a decirle a los armadores y a los navieros, tengamos, tengamos ahí un poquito de paciencia, replanifiquemos y empecemos a enviar Panamax. Ojo, eso que estoy diciendo suena muy fácil de hacer, pero eso desde el punto de vista de estrategia corporativa de negocio, eso no es tan fácil. Es decir, quitar un buque de aquí para ponerlo allí, créanme, eso tiene una cantidad de implicaciones enormes, porque si yo lo dejo de mover aquí, entonces ¿dónde lo muevo? ¿Sí? Es decir, no es tan fácil como decir, apágueme ese buque, no me mande ese grandote, mándeme los chiquiticos y usted verá qué hace con los otros grandes, para dónde lo manda. No crean, eso no es tan así. Es decir, es una solución probable, pero es una solución que no es de hoy para mañana. Hay que hacer todo un reacomodo de la flota global para que esto pueda ocurrir como lo decimos. Y esto está pensado en los tres choke points que les dijimos, sobre los cuales, como les dije también, sale un artículo dentro de poco para volver a retomar la importancia sobre todo estos tres punticos acá. Aquí es como lo hemos ido creciendo, ¿no? Entonces, si uno piensa, miren que lo que decíamos ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el transporte que pasa por Panamá? Si quitáramos el que no, es solo el de abajo. De resto, todo de ahí para arriba puede pasar por Panamá. ¿Y qué implica que pueda moverse todo esto por Panamá? Pues implica el 96.8% de la flota mundial que sí puede pasar por Panamá, incluidos estos grandototes que son los que le ponen mucha presión y le ponen mucha exigencia a la funcionalidad del canal de Panamá. Listo. Futuro, futuro, ojo pues, futuro. ¿Qué va a pasar? Porque tenemos que responder la pregunta de qué es lo que cómo vamos a solucionar este cuento tan complejo. Entonces, esto es una cosa que me gusta mucho. Esto que ven acá es el Global Report de riesgos, ¿cierto? Este es el Global Risk Report que hace todos los años, esta es la versión número 18, que hace el Foro Económico Mundial sobre cuáles son los riesgos más importantes a enfrentar, en este caso, este que es 2023, 2 años sería 2025 y a 10 años, es decir, hacia el 2035. ¿Cuáles serían esos riesgos? Y aquí está abajo, esto está hecho en clave de una herramienta que llamamos Pestel, y aquí lo que dice básicamente es que si usted se encuentra verdecitos, ¿cierto? Si se encuentra cajones verdes, esos cajones verdes que usted se encuentra acá
son cajones que tienen que ver con el medio ambiente, con temas ambientales, con medioambientales, es decir, climáticos. Esto ocurre en el año 2025, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco verdes, es decir, ya hay una tremenda preocupación por temas ambientales, pero si usted se va a 10 años adelante, usted encuentra que se siguen sumando factores, se siguen sumando factores. Y mire que el primer factor, el primero en la lista hace 10 años, es que tenemos una gran falla en mitigar el cambio climático, ¿sí? Y la segunda es una gran falla en hacer adaptación para el cambio climático, ¿sí? ¿Esto qué implica? Implica que el futuro, desde esta visión de la gestión de los riesgos, que son riesgos globales, se ve muy gris. Es decir, vamos a seguir enfrentando problemas como los que estamos teniendo hoy en Panamá. Las soluciones tienen que ser en el corto, en el mediano, pero sobre todo en el largo plazo, porque esto se va a seguir intensificando. Entonces hay temas complejos. ¿Qué soluciones han planteado antes de irnos? ¿Qué soluciones han planteado? La Autoridad del Canal de Panamá, el señor Ricaurte Vázquez Morales, que es el administrador del Canal de Panamá, ha dicho, hemos hecho todo lo que desde el corto plazo podemos hacer. Reducir esa oferta que ustedes vieron, quitar 4 buquecitos diarios, permitir hacer la subasta para que algunos puedan pasar, eh, intentar mejorar los tiempos de reciclaje y los ciclos de reciclaje del agua. Es decir, eh, a mí como persona que está vigilando esto, me queda la tranquilidad de que en el corto plazo se está haciendo lo que se puede hacer. Hay que reconocerlo. Cosas de mediano y corto plazo. De mediano y largo plazo, existe un proyecto importante para construir un embalse nuevo, un nuevo embalse, es decir, embalsar otro afluente para generar, pues obviamente, más agua recogida y que podamos servir de mejor manera esto. Siempre que uno plantea una cosa como estas en un país como Panamá, que digamos es un país proclive al cuidado ambiental, siempre van a haber mil trabas. Es decir, siempre van a haber cosas que se digan, mire, no, eso atenta contra el bosque, eso afecta a esto, desplaza comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se los digo? Porque ya vimos una ampliación del Canal de Panamá que se planteó en el 2006 y terminó en el 2016. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto podría demorar esto? ¿Es una solución en largo plazo? Sí, claro que lo es una solución muy loable. El tema es cuánto se va a demorar, cuánto va a costar y cuáles van a ser las barreras para salir de esto. Mientras, entre el corto y entre el largo plazo hay un mediano plazo. ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que se espera que pueda llegar a pasar es lo que les decía, desactivación de algunas flotas, búsqueda de rutas alternativas o definitivamente seguir operando a estos niveles y elevar nuevamente el costo de los fletes, lo que sí nos sumiría a futuro en una crisis de fletes como la que vivimos en términos de pandemia, en donde vimos ese indicador de WCI llegar en septiembre de 2021 a $10,377. Vamos a seguir vigilando esto, vamos a seguir viendo qué pasa, pero vuelve y juega. Estamos en un momento en donde la crisis está todavía en ciernes, apenas se está cocinando, pero ya digamos hay algunas señales de que esto puede afectar tanto tiempos como costos. Así que recomendación es una mejor y más exhaustiva planeación, tanto logística de las operaciones como financiera para enfrentar nuevamente a través de caja esos posibles alzas de fletes que muy seguramente van a venir. Eso sí hay que decirlo, en el mundo del transporte marítimo los navieros jamás han desaprovechado una oportunidad para transferir un aumento. Es lógico por sus negocios. Todo esto hace crecer los costos operativos y tienen que hacerlo. Los márgenes, salvo una o dos navieras en el mundo, los márgenes andan muy abajo, andan por el suelo y esto hay que elevarlo. Las navieras tienen que ganar también, es un negocio que hay que entender ahí. Los dejo con esta frase de una persona a la que seguí mucho tiempo, soy seguidor de él, la he dicho muchas veces por muchos años, llevo 15 años soltando esta frase y hoy cada vez toma más sentido. Dice Eftimios Mitropoulos, un griego que fue secretario general de la Organización Marítima Internacional, dice que sin transporte internacional y sin la gente de mar, la mitad del mundo se congelaría y la otra mitad del mundo se moriría de hambre. ¿Sí? Esa es la importancia global del transporte marítimo. Con esto entonces hemos terminado darle los agradecimientos a las 160 personas que se aguantaron todo esto y lograron llegar hasta acá.
esperando que esto haya sido de alguna utilidad y del agrado de todos ustedes. De nuevo, muchas gracias